Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra primera presentación, titulada Oportunidades para la mejora de la visibilidad de los contenidos digitales en línea de escuelas y facultades de la UNAM, que está a cargo de la maestra Marcela Peñalosa. Buenos días nuevamente. Bueno, pues vamos a revisar algunos aspectos pues recientes de lo que hemos estado trabajando en torno a contenidos digitales para apoyar la docencia. Ya el doctor les acaba de comentar, el doctor Bracho, una estadística que él vivió hace 3 años. Y bueno, en este sentido, abundan los retos para los recursos educativos de la universidad. Entre algunos de ellos, sí podemos comentar que publicamos diferentes contenidos, pero no hemos mantenido una clasificación académica que nos permita después también identificar esos recursos y recuperarlos. Y de hecho es un tema del que vamos a hablar específicamente en una plática más adelante. Bien, también tenemos la situación de que las facultades y escuelas publican menos que los centros e institutos. Y bueno, esto de alguna manera es algo razonable por la naturaleza de las funciones. La investigación, la difusión de la cultura tienen como un canal natural de salida de su producción académica, obviamente incrementar su difusión, cuidar la proyección, pero en la parte de docencia esto no es tan claro. Y bueno, también, entre otras cosas, el trabajo de los profesores cuando se trata de contenido digital aún no ha sido totalmente reconocido en los programas de estímulos. Se está trabajando también en eso. Y bueno, pues justamente también en la línea de lo que los profesores están demandando, pues tenemos la necesidad de brindarles elementos, brindarles plataformas para que puedan publicar contenido digital. Aquellos que lo quieren hacer, porque bueno, también puede ser, y ya para eso veremos algunas opciones como la red de aprendizaje, que se pueda apoyar al profesor con recursos que alguien más ha preparado, y que, bueno, pues se pueden incorporar en la planeación didáctica de nuestros profesores. Esto es, entre muchos otros, los retos que queremos trabajar. Y bueno, pues como recordaremos, Toda la UNAM en línea es el programa de visibilidad del contenido digital de la universidad. Actualmente está incorporado en el plan de desarrollo institucional del rector, pero en general es una característica que debemos cuidar como universidad, porque pues cuando hablamos de visibilidad nos estamos refiriendo a qué tan fácil es encontrar los contenidos que ponemos en línea en Internet. Porque solemos quedarnos de alguna forma en la mera publicación, pero obviamente tenemos que buscar el consumo de esos contenidos. Y cuando se trata de nuestros alumnos, ahí también empiezan los retos porque bueno, tienen otro tipo de hábitos de consumo de información en línea, que también pues es parte de lo que estaremos abordando con esto que les vamos a presentar. Y pues también de manera análoga a lo que ocurre en la publicación científica y humanística, pues también vamos a tener que demostrar, les comentaba de estas modificaciones que se dan a los programas de estudios para los profesores, tenemos que demostrar que el contenido que se pone en línea es consultado, en qué volumen de visitas y pues también desde qué puntos. Y bueno, esto es parte de la estrategia también de que podamos considerar preparar un contenido que también efectivamente sea valorado en Internet. Y pues entonces necesitamos mejorar la difusión de nuestros contenidos y también mejorar la indexación en buscadores. También sobre esto vamos a hablar en específico en una plática más adelante. Y bueno, pues la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, el rector de la UNAM anunció ya la red de aprendizaje para el 2015. Vamos a trabajar ya desde agosto en algunas cuestiones piloto en bachillerato y en algunas licenciaturas. Y bueno, pues aquí en la línea de lo que es la estrategia de visibilidad y el programa de Toda la UNAM en línea,
tenemos pues el reto de que la producción de nuestros profesores, la producción de los recursos educativos, efectivamente se pueda reflejar en que sea inclusive accesible para la sociedad en general, que es el espíritu de toda la UNAM. Bueno, sí. Entonces, pues estamos trabajando en todos estos temas. Trata la universidad de aprendizaje. Pues por una parte tenemos lo que son pues los contenidos que ya están en línea. Y bueno, que están en el dominio UNAM MX, que son desde los materiales interactivos, los videos, los PDFs, los documentos, las aplicaciones también, ¿por qué no? Y bueno, algunos de ellos están en repositorios, otros están en sitios y portales web, pero pues también tenemos algunos materiales en servidores Moodle, por ejemplo. Y al mismo tiempo, pues tenemos prácticamente en las diferentes entidades, escuelas y facultades, pues lo que es la producción de recursos educativos, que bueno, en el espíritu de toda la UNAM en línea, pues sí, estamos en esta filosofía, en esos principios de que sean públicos, gratuitos, de acceso abierto, de preferencia, o con esa visión, y pues sobre todo que estén relacionados con componentes específicos del plan de estudios. Estudios para que podamos revisar cuáles son los materiales que verdaderamente nos están faltando y no tengamos demasiada duplicidad. Bueno, aquí ya los diferentes materiales, pues, que tanto contribuyen a la cobertura de cumpliendo ciertos pues parámetros de calidad, vamos a hablar de ello esta mañana, en la cuestión desde legibilidad, aspectos técnicos, que por eso se los vamos a compartir, que no van inclusive en línea paralela, pero y a la parte de cada comunidad académica lo maneja bajo sus pautas. Y está también esta insistencia en que tengamos la calificación académica institucional, pues para que podamos entonces realmente incorporarlo a catálogos como puede ser el de la Red Universidad de Aprendizaje, el de toda la UNAM en línea y en general a poderlo, pues ahora sí que mover más en diferentes canales de difusión a ese mismo recurso educativo que estamos produciendo en la entidad académica. Y bueno, en este sentido, como les decía, para lo que vamos a comenzar a trabajar de la Red Universidad de Aprendizaje para el mes de agosto, tenemos por una parte pues un buscador también en el que hemos estado trabajando para que sea muy atractivo para muchachos de bachillerato y de los primeros semestres de licenciatura. Tenemos que combatir aquí muchísimo el efecto de a mí me encanta Google y yo además a Google ni siquiera lo uso. No lo exploto en todas las capacidades que tiene el buscador, ¿no? Que es en general lo que también nos ocurre como usuarios de Internet. Estamos también en la producción de una app sobre habilidades informativas para que los profesores de informática del bachillerato puedan tener un material de apoyo para precisamente insistir en alumnos y que también les insistamos y les enseñemos a citar los ejercicios y entonces en este sentido pues, como les decía, en atender cómo ayudar a nuestro consumidor de contenidos, a nuestros alumnos que pues, se pongan a mejorar sus habilidades de búsqueda. Y entonces al inicio pues vamos a 15 asignaturas de nivel bachillerato con Facultad de Contaduría y Administración, ya estamos trabajando
en las 3 licenciaturas, y para agosto estarán listas pues, el primer y segundo semestres en la red universitaria de aprendizaje, y otras 4 licenciaturas en otras 3 entidades, y temarios también de interés general. Pero entonces, ¿esto cómo se refleja en la red universitaria de aprendizaje? Primero, como les insisto, pues nos interesa identificar los componentes de los planes de estudio. Entonces, pues se ha estado trabajando de acuerdo al plan de estudios vigente, pues en las diferentes asignaturas se van identificando los temas que se incorporan también a la estructura de la red universitaria de aprendizaje, y pues se eligen también de las diferentes unidades temáticas pues los contenidos que es conveniente tener una antología electrónica, una antología de recursos electrónicos reflejada en la red universitaria de aprendizaje. Y entonces el segundo gran paso pues es precisamente identificar esos recursos que están relacionados con el componente del plan de estudios que estamos trabajando y pues registrarlo en la base de datos de la RUA. Y entonces, bueno, estos recursos pueden ser tanto pues material que tenemos en el dominio UNAM, como también si hay un aval académico, si hay una figura que nos indique que ese material está en algún otro sitio de acceso abierto en Internet, y también se puede incorporar al trabajo si media ese aval académico. Y bueno, esto se refleja entre varias cosas en este tipo de fichas, donde tenemos pues objetos generales de la asignatura, para cuando se tratan de guías, por ejemplo, que abarcan todo el temario de una materia, o también ya el desglose por unidades temáticas. Y como podemos ver ahí, pues están los botones azules o grises dependiendo de la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, aquí en lo que es recursos para aprender, quiere decir aquí este azulito que hay recursos adentro para que el profesor o el alumno lo revise. También podemos hablar de recursos de autoevaluación, de recursos para el profesor, y bueno, en general de la estructura temática de las diferentes asignaturas. Todo esto se registra en la base de datos y pues también es parte de cómo lo reflejamos en toda la UNAM en línea, y como también pues, lo vamos a estar difundiendo en otros canales. Y ya entrando en las unidades temáticas, pues es así como podemos revisar los objetos que están ahí ya identificados. Y una vez entrando al objeto, cada recurso educativo tiene este tipo de ficha. Y bueno, esta ficha también las estamos generando, son páginas que se quedan fijas y que también vamos a estar trabajando fuertemente para que los buscadores las indexen y sea una llave más de entrada para que localicen nuestros recursos en Internet. Entonces, todo el recurso educativo que se registra en el catálogo de la red universitaria de aprendizaje queda reflejado en este tipo de ficha, con los elementos que consideramos también puede ayudar a que lo encuentren más fácil en línea. Otra característica es que el personal académico va a poder sugerir recursos, y para esto, pues, una vez que se identifiquen en la RUA, van a poder tener acceso a este tipo de botoncito de sugerir recursos, donde pueden desde proponernos un material que ya está en línea y que se quiere incorporar al catálogo, o también proponer material del tamaño que sea, pueden ser documentos, videos, aplicaciones. Lo puede someter a consideración de todo el esquema que hay detrás de la red universitaria de aprendizaje para que entonces se puedan valorar por un comité académico y eventualmente publicar en el propio catálogo de la RUA. Para esto, pues, nos tendrán también que aceptar diferentes términos legales. Esto es una cultura que no vamos a pasar de a lo mejor ciertas faltantes que tenemos en diferentes entidades al tener todo completo, pero sí vamos a ir pues estimulando y promoviendo el uso también de términos, de leyendas, de estar también insistiendo con los profesores y los productores de contenidos, pues para que cada vez más cuidemos que efectivamente lo que estamos publicando en línea es una obra original, o también que esté debidamente citadas las fuentes que se tomaron en cuenta para su creación.
Y entonces, pues los profesores pueden participar en todo este proyecto, tanto creando su página personal en el servicio institucional que tenemos, del que también les vamos a hablar un poco más adelante. Para esto nosotros pues podemos ofrecer un taller de un par de horas para que los profesores puedan crear su página y dar vuelta a las páginas de asignaturas. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Y pues también hay otro taller de otro par de horas para que el profesor pues pueda incorporar la RUA en pues, sus herramientas didácticas y también para que aprenda a sugerir los recursos. Las páginas personales es un servicio que tenemos en línea desde hace prácticamente 4 años, que no le hemos dado hasta ahora mucha difusión. Tenemos alrededor de 1.500 páginas de personal académico de la UNAM. Esto está implementándose precisamente porque para los profesores de bachillerato les vamos a estar creando su página. Y en este servicio pues pueden tener datos generales de contacto o también pueden dar de alta una página de la asignatura que imparte. Todo esto es configurable por el propio profesor y bueno, además de que está hospedado en un servidor central institucional, pues los términos legales donde se insiste en que el profesor es responsable de lo que aquí publica, bueno, están también avalados por nuestro jurídico. Entonces también es una opción muy, muy conveniente para poder estar seguros de que estamos ofreciendo este servicio en términos institucionales. Bien, pues entre las oportunidades podemos destacar que les vamos a seguir insistiendo y les vamos a acompañar para medir y monitorear la visibilidad web de los sitios de facultades y escuelas. A nosotros mismos nos ha pasado que de repente, por alguna razón de las urgencias, no monitoreamos indicadores y cuando regresamos a ver los números, resulta que ya los accesos se nos cayeron, no hemos estado atentos. Esto es bien importante, mantener una constancia en estar revisando nuestros indicadores para que también estemos más familiarizados con los patrones de uso en nuestras comunidades. Por otra parte, pues precisamente como les comentaba, en los aspectos legales, aquí lo que les invitamos es a definir estas pautas al interior de sus entidades, de sus escuelas y facultades, promover esto, llevarlo a la agenda de las secretarías académicas, del propio director, para que se tome una postura institucional respecto a qué elementos se van a estar manejando sobre el asegurar y proteger los derechos de autor, en ceder también derechos cuando hay algunos eventos académicos, que todo esto se haga propio de la escuela o facultad, pero claro también con las pautas institucionales, que ahí es donde nosotros les podemos apoyar en asesorarles. Y también vamos a estar insistiendo mucho en lo que es la opción de Creative Commons como una forma de podernos manejar también en un entorno seguro para el autor, pero también respetuoso del derecho en general para lo que es la protección de las obras. Y bueno, que además vamos a tratar este tema más adelante también esta mañana. Y bueno, pues en este sentido también, como cada vez más es frecuente que en las entidades académicas se tome video de los eventos académicos. Pues aquí también queremos insistir en que pues es importante igual adoptar una disciplina en la postproducción del video, a veces no tanto en la edición como tal, sino en el etiquetado, en que se identifique bien para qué es necesario, para qué tipo de temas académicos se trataron en el video como tal. Y para eso, de hecho, invitamos y le agradecemos su presencia al ingeniero Leopoldo Vega del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ellos tienen un proyecto muy exitoso de biblioteca jurídica virtual. También es un área con muy poco personal, realmente hacen maravillas con un equipo pequeño de trabajo. Y pues para que podamos, en este sentido que comentábamos al inicio, pues compartir buenas prácticas de cómo le hacen otros compañeros en la universidad para resolver estos mismos temas. La biblioteca del instituto permite recuperar video por los participantes, pero también por los temas académicos que se trataron. Entonces, pues es una propuesta interesante y además, pues,
que constantemente se va enriqueciendo conforme hay eventos en el propio instituto. Tenemos también otro aspecto que al que queremos llamar su atención, en que se privilegie que haya materiales descargables, que podamos atender también las necesidades que tienen nuestros alumnos, de contar con algo de valor para poder aprovechar el tiempo de todo tipo entre clases, pero por supuesto también lo que implica el tiempo de transporte, que para los alumnos de la UNAM y en general de las instituciones de educación superior públicas de la zona metropolitana son tiempos realmente amplios. Hay un estudio ahí de la UAM que habla de promedio de 2 horas. Entonces, en ese contexto también agradecemos a la licenciada Mina Ortega y el equipo de Descarga Cultura que nos van a platicar de este proyecto que así nació, Cultura para Llevar. Así se pidió que hubiera esta posibilidad de llevar pues material además de muy alta calidad para poder pues tener algo que con que apoyarme en mi tiempo y en los dispositivos además, que es lo que pues los alumnos, ustedes lo saben, pues ya hacen maravillas aún con celulares muy pequeños. Hay otro tema que vamos a tratar más adelante, que es la parte del diseño responsivo, que es otra oportunidad que les queremos insistir, en que además en este caso, este es un tema muy para diseñadores gráficos, para programadores HTML, y es la manera como también vamos a poder responder a estos retos que implican que pues, los alumnos están consultando desde todo tipo de dispositivos. Ya no se trabaja en aquello de que las resoluciones de las pantallas. Ahora esto es la manera como podemos ayudarnos a que nuestros sitios sean usables y se vean muy bien además en los diferentes dispositivos. Y pues está también las prácticas de seguridad de la información. Tendremos a un compañero de UNAM-CEP que nos va a hablar sobre esto. Y hay una petición por ahí que les estamos haciendo, ya de hecho también les llegó un comunicado del CAPIC, de la red de administradores de servidores, pues para comentarles algo que nos ocurre en el apagado de que a veces se hace de servidores en las vacaciones. Todos conocemos que pues normalmente lo hacemos en prevención de alguna fluctuación de potencia que nos pudiera dañar la infraestructura, pero lo que es un hecho es que internacionalmente hay convenciones, nosotros no votamos por ellas, pero la medición de los dominios de las instituciones de educación superior en Internet se hace en el mes de enero y en el mes de julio. Entonces ya tenemos ya hemos observado por varios años que los números de la UNAM tienden a ser menores en julio. Pues nos miden cuando estamos en vacaciones. Y bueno, esto además, pues por supuesto que nos va a favorecer que nuestros usuarios cuando están también buscando contenido en este periodo, pues lo puedan encontrar y estén disponibles. Esto pues claro, en la medida de lo posible, sabemos, insisto, que hay cuestiones del programa de media atención que se están trabajando y que pues todavía no han quedado concluidas y que pues a veces en prevención eso es lo que vamos a hacer, pero en un mediano o largo plazo, DGTIC les puede apoyar para tener espejos de sus sitios en la infraestructura central y, bueno, pues un apoyo adicional para este tema de disponibilidad de la infraestructura, para que lo tomen en cuenta. Bien, pues la RUA, como vemos, es la estrategia de docencia de toda la UNAM en línea. Es un canal adicional para difundir los recursos educativos. No se trata de tener copias de los materiales, todos los recursos están en donde ustedes los publican, pero también tenemos estas diversas plataformas para el profesor y pues estamos agrupando aquí los esfuerzos de sitios valiosos que tenemos en el dominio UNAM-MX para poder aprender, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que pues por la misma naturaleza de nuestras facultades y escuelas pues normalmente ha estado a veces desarticulado, ¿sí? Entonces tenemos diferentes niveles y grados de avance en las distintas entidades académicas. Y bueno, recordar también que toda la UNAM en línea se debatió con el staff del señor rector por qué se llamaba toda, pero se le dejó porque es aspiracional.
sí, como comunidad aspiramos a tener toda la universidad en línea, y pues también la Universidad de Aprendizaje es también aspiracional en ese sentido, porque pues tenemos también esta gran ambición de tener recursos para todos nuestros planes de estudio de las diferentes carreras y subsistemas. Y bueno, también reflejando e insistiendo en que pues, como UNAM estamos comprometidos con el acceso abierto, público, gratuito a recursos educativos, en lograr esta cobertura de los planes de estudio, y que también estamos apoyando a nuestros alumnos en contar con diferentes opciones para llegar al mismo componente del plan de estudios, al mismo punto que queremos que aprendan, concediendo que pues a veces puedo tener un profesor que no lo entiendo, y si entro a la RUA y encuentro ahí videos, encuentro ejercicios que complementan lo que estoy viendo en mi clase presencial o a una distancia, pues puedo tener entonces otras opciones con contenido de calidad para apoyar pues mi labor como alumno o como profesor también de la universidad. Y bueno, insistir en esto de los materiales que se pueden descargar, que los muchachos, su modo de uso sí tiene mucho a ayudar en cuestiones con que aprovechar el tiempo, como sé si también con que sacar los exámenes, pero el punto es que se las arreglan, ¿no? Con sus dispositivos y sus posibilidades. Bien, pues repasando un poco la agenda de hoy, ya comentábamos que el ingeniero Leopoldo Vega nos va a hablar de la experiencia de las TIC aplicadas al derecho, lo que se ha hecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Posteriormente, Mirna Ortega nos va a hablar de Descarga Cultura, y de hecho están compañeros de aquí de Descarga Cultura para interactuar con ustedes, y bueno, ellos siempre están muy al pendiente de poder hacer difusión con los alumnos en las escuelas y facultades. Vamos a hablar después del receso del diseño responsivo, que ya comentábamos, para pues tomarlo en cuenta y en la medida de lo posible pues que podamos armar talleres para que los diseñadores gráficos, los programas HTML se puedan capacitar en esta técnica. Y pues hablaremos después de cómo estamos seleccionando y catalogando los recursos educativos en línea y para incorporarlos al catálogo de la Universidad de Aprendizaje. Vamos a hablar de Creative Commons. Y pues los últimos 3 temas es sobre visibilidad en específico de los sitios web, de las páginas personales que ya comentábamos, y la parte de seguridad, las recomendaciones de seguridad. Ese es en sí el panorama de lo que veremos el día de hoy. Y bueno, pues nos podemos sumar, hay muchas posibilidades, podemos armar talleres para las distintas escuelas y facultades, nos adaptamos también a los tamaños de los grupos y las posibilidades de horarios, podemos apoyarlo con asesorías, con evaluaciones, con proyectos conjuntos, y en general pues esta invitación para que la Universidad de Aprendizaje pues funcione también y sea adoptada en su facultad de escuela, como ya lo estamos haciendo con su sistema de bachillerato y ya con la Facultad de Contaduría y Administración. Pues eso es básicamente lo que queremos comentar para arrancar el día de hoy. Y bueno, pues si tienen preguntas, con nosotros. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Perdón, no sé si nos pudieran ver sobre algo que mencionó, que es la calificación académica institucional. ¿Cómo se haría? Sí, la clasificación académica es como los datos que nosotros les recomendamos que incorporemos al recurso educativo como tal, para que se indexe mejor en buscadores, y que también lo tenemos que llevar a lo que es el propio registro del recurso en la RUA. Esa es la clasificación, pero la calificación. La calificación, eso está sujeto a los diferentes comités que ya existen en los subsistemas, en las escuelas y facultades. Y bueno, eso es, como toda la UNAM en línea, enfocamos algunas listas de cotejo que ya hemos estado realizando con algunos de ustedes para la parte técnica. Pero ya la parte de contenido y conceptual, esa es local, digamos, de las entidades académicas. Sí. La app para habilidades informáticas también pudiera comenzar un poco. ¿Ya está en activo?
La app va a estar lista en agosto y también les vamos a avisar para que la puedan también utilizar. Pues se está haciendo para iOS y para Android y va a estar disponible en la tienda de apps de la UNAM. ¿Ya se ha piloteado o se ha visto resultados? Realmente está recogiendo ejercicios que ya se manejan en la coordinación de Interpuma de la DGTIC, que también ustedes tienen interacción, que ya se llevan a cabo con profesores y con alumnos. Vamos a sacar esa primera versión en agosto, precisamente para tener más elementos y generar una segunda versión antes de que termine el año. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sé que es un proyecto nuevo, pero se menciona que en la RUA se van a subir material de acceso libre. ¿Quién va a evaluar este tipo de material que se va a subir, que no implica derechos de autor? Sí, habrá filtros desde la parte técnica, la parte legal, la parte de contenido como tal, antes de poder determinar que se incorpora el recurso al catálogo. Sí, y si hay un editor de la RUA que estará revisando sus temas. Lo que esperamos también aquí es en el proceso, como que ya todos estos elementos que se han definido que tenemos que revisar de los recursos educativos, pues nos permitan ir difundiendo con los profesores, con los que trabajan contenidos en las escuelas y facultades, cuáles son los puntos que debemos cuidar. Porque nos ha ocurrido de todo. Nos pasó, y bueno, les comparto porque es una anécdota como que viene mucho al caso. El día que lanzamos toda la UNAM en línea, en la primera mañana, eso en 2012, nos habló una profesora de la Facultad de Ingeniería. Estaba contenta porque su recurso estaba en la página principal de toda la UNAM en línea, pero nos hizo notar que no estaba su nombre ni el del equipo de profesores que habían intervenido. Y entonces, bueno, pues afortunadamente ya no estaba pues reclamando. Lo que estaba haciendo notar era esta omisión. Estuvimos haciendo investigación porque era un recurso que no, bueno, se había publicado desde la COED. Se había construido en el CATED y, bueno, pues había faltado el incorporar a los autores. Ese es el tipo de cosas que, si ya tenemos los criterios más compartidos, pues podemos revisar antes de publicar que no nos falte algo, ¿sí? Que esto, pues, también entendemos, estamos a veces sometidos a presión por publicar, pero sí queremos como proponer y difundir esta cultura de revisemos muy bien todos esos elementos antes de publicar. Bueno, pues agradecemos a la maestra Peñalosa, que al final del evento nos comentará algunas conclusiones. Muchas gracias.